Agradecer también a la organización, a Grunenthal, al Instituto Aragonés de Ciencia de la Salud, al doctor Rosell, a la doctora Rodrigo, que me han invitado para poder estar aquí con ustedes y a ustedes que están aquí escuchándonos atentamente. Yo les voy a hablar del manejo y uso de los opioides. La relación del hombre con el opio, pues ya pueden ver que es tan antigua como la humanidad. Los sumerios, 4000 años antes de Cristo, ya utilizaban la dormidera y es la primera referencia histórica que se posee del uso del opio. Hipócrates combatía este dolor con la esponja soporífera, una esponja de mar impregnada en una mezcla de opio, beleño, que es la escopolamina, mandrágora, y advertía ya, como seguimos advirtiendo ahora, de que podía ser remedio o veneno, efectos secundarios, según la dosis y según las circunstancias. Y ya defendía también que el cerebro establecía conexiones con los nervios periféricos. Avicena, este médico persa, escribió un importante tratado en el siglo XI, el Canon de la Medicina. Resaltaba la anatomía también ya de los receptores para el dolor, aunque los centraba en el ventrículo, y este texto se usó durante 600 años. Trataba el dolor basándose en lo que haríamos ahora, una rehabilitación, calor, crioanalgesia, masaje, ejercicio, y lo complementaba con productos naturales como el opio. El Imperio Árabe divulgó el uso del opio por toda Persia, Malasia, la India, e incluso se elaboraron comprimidos con opio que llevaban impreso un sello con la leyenda de presente de Dios. En la primera mitad del siglo XIX abundaban las presentaciones con opio, como la elaborada por el médico de Luis XIV, pero es en la segunda mitad del siglo XIX donde se da el gran salto farmacéutico para el tratamiento con opioides, porque en 1832 se obtiene la morfina, la cocaína y la codeína. Ya veis que en la primera mitad y segunda mitad del siglo XX aparecen todos los demás: oxicodona, hidromorfona, heparidina, fentanilo, y en 1983 la OMS acreditó la morfina oral como solución de Broughton. Por tanto, esa gran producción que hemos visto y que últimamente, en los últimos 20 años, ha sido ingente en formulaciones y vías de administración, nos proporcionan unos tratamientos analgésicos que son más cómodos, más eficaces, más seguros, pero también generan mayor complejidad. Y generan mayor complejidad porque estos fármacos se comportan de forma diferente en cada paciente y en cada tipo de dolor. ¿Benefician los opioides? Pues sí. Alivian el dolor, que es lo que queremos, que produzcan analgesia. Reducen, por otra parte, los analgésicos concomitantes y sus efectos secundarios, sobre todo de los AINES. Aprovechando las siglas, pues aquí, la inflamación no es para siempre, vamos a tenerlo en cuenta, y mejoran, por tanto, los opioides física y psíquicamente. Mejoran el sueño, secundario a la analgesia que producen, permiten, por tanto, rehabilitar mejor al paciente y evitan desencadenar una conducta reforzada de dolor y fracaso del tratamiento. Como se ha hablado antes, hay varias encuestas en las que nos dicen lo relevante que es, lo prevalente que es el dolor. Y en 2011 se hizo una encuesta vía Internet en toda Europa en la que 50 millones de personas se presupone que tienen dolor. Como eso ya se ha comentado, sobre todo fijarnos en que un 4,61% tiene un dolor intenso, un 12% moderado y un 8,85% parecía dolor a diario. En una encuesta del 2003, la intensidad del dolor valorada, también en Europa, la encuesta de 5 a 10,
Lo más prevalente era un 27%, perdón. Era un 27%, es decir, el 27% en 8, es decir, que la prevalencia del dolor era de moderado a severo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, ya como todos sabéis, según la escalera analgésica de la OMS, el dolor de moderado a severo se trata en segundo y tercer escalón, es decir, opioides menores y coadyuvantes y opioides mayores. Sin embargo, esa misma encuesta del 2003 de datos epidemiológicos revelaban que en España solamente se prescribía el 1% de opioides mayores. No tengo datos de estos últimos 10 años que probablemente hayan subido, pero a lo mejor no llegamos al 2%. Sin embargo, insistir que, por ejemplo, los antiinflamatorios, como veis, era un 49% lo que se estaba prescribiendo. Y avisar que estamos haciendo una generación de hipertensos y esto es importante que se sepa. Entonces, si funcionan, ¿por qué no se prescriben más? Pues probablemente por miedo y por desconocimiento. Y entonces, por eso estamos aquí, para daros más datos, para saber cómo se pueden manejar. Miedo a la adicción, que no es igual que la dependencia es algo físico, natural, no podemos quitar tampoco un tratamiento córticoideo crónico o una benzodiazepina utilizada de forma crónica en un paciente. Eso es... Por aquí se me ha ido algo. Ya lo siento, veremos a ver qué hacemos aquí ahora. Clica fuera. Ya está. Y miedo a la tolerancia, miedo al síndrome de abstinencia y miedo a los efectos secundarios que todos conocemos, alteraciones cognitivas, estreñimiento, náuseas, vómito, mareo, somnolencia. ¿Cómo consigue analgesia el opioide? Pues lo consigue inhibiendo la transmisión del dolor, porque tenemos receptores opioides a todo lo largo del sistema nervioso, a nivel periférico, a nivel espinal, en el asta posterior, a nivel supraespinal y a nivel cortical, que es donde el dolor se hace consciente y donde se modula esas sensaciones que van acompañadas al dolor. He puesto aquí paracetamol porque el paracetamol actúa a nivel de las prostaglandinas del hipotálamo. No actúa a nivel de una prostaglandina periférica en la lesión, ahí actúan otros antiinflamatorios y por eso, porque actúa ahí, también es tan buen antitérmico. Los receptores opioides. Tenemos más tipos de receptores opioides, pero estos 3 tipos son los que más nos interesan porque son los que producen analgesia. Los receptores mu, kappa y delta. Pero además tenemos otros subtipos de receptores. Tenemos los mu1, que tienen una localización extraespinal y su efecto es solo analgésico, en la interpretación cerebral del dolor, en el córtex. Los mu2 están extendidos por todo el sistema nervioso central y además de producir la analgesia espinal, producen otros efectos secundarios: depresión respiratoria, dependencia física, euforia. Los kappa producen analgesia, no tan potente como los mu, pero no tenemos con ellos ni depresión ni dependencia, ni depresión respiratoria ni dependencia. Sí que podemos tener disforia. Y los delta, que tienen una función analgésica, tienen muy poca dependencia, parece que hay una modulación de los mu, no producen somnolencia. Y todo esto, ¿por qué lo comento? Pues yo creo que es importante para que luego sepamos manejar y usar estos opioides.
La codeína es un opioide débil. Si os acordáis de lo que acabamos de decir, seguro que os acordáis, es un agonista muy puro con baja afinidad. Es decir, es un segundo escalón y estaría indicado en un dolor moderado. Tiene una potencia analgésica 12 veces menor que la morfina. Y aquí tenemos otra cosa importante, que es su biodisponibilidad del 50%. ¿Y esto por qué? Pues porque quiere decir que para llegar a una dosis analgésica tenemos que dar bastante dosis. Solo el 50% sería analgésico. El resto nos lo haría en efectos secundarios. Tiene un intenso metabolismo hepático y se elimina por orina. Ojo en insuficiencia hepática y insuficiencia renal. Y hay que dar dosis elevadas para que tengamos un buen control analgésico. Pero bueno, sí, al derecho le doy, pero ahora tiene vida propia. Tenemos otros fármacos, por eso que tenemos varios, vamos a comentar cuáles son las características de cada uno de ellos. El tramadol tiene un mecanismo de acción mixto. Es un agonista débil con afinidad moderada a receptores mu y baja para kappa y delta. No tendremos mucha disforia con él. Pero es que además tenemos la inmensa suerte de que actúa este fármaco inhibiendo la recaptación de serotonina y noradrenalina. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que actúa como los antidepresivos. Nos deja nuestra médula adrenérgica en una buena situación. Es decir, estas sustancias, serotonina y noradrenalina, son sustancias antialgógenas. Su potencia analgésica es 1 a 10 con la morfina y, por tanto, es un segundo escalón porque es para un dolor moderado. Otra cosa importante, como el anterior, su biodisponibilidad. Vía oral tiene el 90%. Casi todo lo que das puede ser analgésico. En la vía parenteral es el 100%. Fármaco que se utiliza mucho en dolor agudo posoperatorio, conocidos de todo, y, por supuesto, en dolor crónico. Tenemos múltiples presentaciones y esto nos da también ventajas en este fármaco. Gotas para empezar con titulaciones muy bajas, retar cada 12, controlada, 37,5, que es la asociación con paracetamol, con lo cual nos da un manejo cómodo. Los potentes. Empezamos con la morfina. La morfina es un agonista puro y total de todos. Los mu, los kappa, los delta. Tiene una biodisponibilidad baja y variable vía oral. Lo tenemos en forma de sulfato, pero es alta por vía parenteral, subcutánea y espinal. Para el dolor agudo, el posoperatorio, funciona muy bien la vía parenteral subcutánea y la espinal, por supuesto. Pero en la vía oral, tener en cuenta que solamente el 30% de lo que deis será analgésico. Todo lo demás se nos irá en metabolitos, que además son activos y nos dará efecto secundario. Su metabolización es hepática y la eliminación renal. Ojo, lo que decía antes, insuficiencia hepática, insuficiencia renal. Cuidado y reducir dosis. En la vía oral tenemos la liberación rápida, que también se da para dolor incidental, sobre todo oncológico, y la retar. Los opioides mayores, seguimos con ellos y seguimos con la oxicodona. La oxicodona es un agonista puro, mu y kappa. No es muy potente, solamente 2 veces más potente que la morfina, pero esto es importante. Es útil a dosis bajas en dolor nociceptivo y neuropático, con evidencia clínica. Hace tiempo se decía que el opioide no era útil en dolor neuropático, sabemos que sí lo es, y la oxicodona, que como habéis visto ya lleva muchos años con nosotros, tiene estudio randomizado doble ciego que te evidencia clínicamente que sí que es efectivo en dolor neuropático. ¿Y por qué es efectivo a dosis bajas? Por lo mismo, por su biodisponibilidad. Un 80% o más de biodisponibilidad.
Es decir, lo que das hace, y a dosis bajas es efectivo. Tiene además menos variabilidad farmacocinética interindividual, pero hay que ajustar dosis en insuficiencia renal y hepática. Tenemos liberación rápida y retar, y teníamos con la oxicodona un problema de estreñimiento, de efecto secundario, pero un estreñimiento bastante importante, con lo cual la asociación de oxicodona y naloxona oral nos permite que haya, gracias a la naloxona, una disfunción intestinal menor, con lo cual hay una mejor tolerabilidad. La hidromorfona, otro fármaco. Es un agonista muy puro, 5 veces superior a la morfina, es un poquito más potente que la oxicodona. Tiene metabolización hepática, pero es importante que los metabolitos no son activos, con lo cual, en un insuficiente renal, que tengáis que dar un opioide, lo podéis dar la hidromorfona con mucha seguridad. Tiene otro punto bueno a saber, si tenemos que elegir, que es la de liberación prolongada, la de 24 horas, no la retar, la de 24 horas, que se libera y absorbe en colon y recto, con lo cual reduce el metabolismo del primer paso hepático, aumenta su biodisponibilidad y es un fármaco que tiene menos efectos secundarios. Otra cosa importante de este fármaco es que tiene una mínima metabolización por las enzimas del citocromo P450, y en paciente polimedicado, como casi todos los fármacos se metabolizan por ese citocromo, con este fármaco evitamos interacciones. No interacciona tanto al no metabolizarse. El tapentadol, que es nuestro niño, este ha sido en el 2010 probablemente, unos 4 añitos tiene, y tiene una potencia analgésica 5 veces superior a la morfina, y también es eficaz en dolor somático y neuropático. Se están haciendo ahora estudios, no pongo evidencia clínica porque todavía estamos en los estudios, pero sí que ya sabemos por trabajos, publicaciones que se van haciendo, que en dolor neuropático y sobre todo en aquellos pacientes que en dolor mixto no toleren bien un neuromodulador, está teniendo muy buen efecto en ese dolor mixto. Es un efecto dual también, como decíamos con el tramadol, en este caso agonista mu, más inhibición de la recaptación de noradrenalina. Es de liberación retardada, tiene una dosis máxima de 550 miligramos al día y algo muy importante, no tiene metabolitos activos, con lo cual tiene muchos menos efectos secundarios, menos complicación en insuficientes renales y hepáticos. Tiene un rápido inicio de acción, aunque sea retar. Y pongo aquí precaución con los serotoninérgicos porque si estamos dando estos fármacos que inhiben recaptación con otros fármacos que también inhiben recaptación de serotonina y noradrenalina y los juntamos todos, vamos a ver, a vigilar a ese paciente que no nos venga como una pila con un síndrome serotoninérgico por tanta inhibición de esa recaptación. La buprenorfina la que más conocemos es la transdérmica, pero desde hace mucho tiempo tenemos la intravenosa, también para dolor agudo y posoperatorio, y tenemos la oral desde hace mucho tiempo, sublingual. La buprenorfina es un opioide semisintético derivado de la tebaína y tiene otras condiciones que también nos pueden servir para determinados casos. Es un agonista parcial, no es total, es parcial mu y antagonista kappa, nunca tendremos disforia. Tiene menor actividad intrínseca, pero una alta afinidad a los receptores, se une fuertemente. Al ser un agonista parcial mu, no es total, no de los mu 1, de los mu 2, y al ser un antagonista kappa, con la disforia tiene menos tolerancia, tiene menos riesgo de hacer habituación y se utiliza en el tratamiento de deshabituación a opioides en programa terapéutico que nosotros vayamos siguiendo. No necesita un ajuste de dosis en insuficiencia renal, su metabolización
Eso sí, es hepática y es el único con evidencia clínica que lo podríamos poner en una insuficiencia respiratoria, evidentemente sin retención de carbónico, si no, no pongáis ningún opioide en un paciente con insuficiencia respiratoria y retención de carbónico, pero es el único con evidencia clínica por su forma de actuar en esos receptores que por eso os he explicado. Es una potencia analgésica alta, 25 a 50 veces mayor que la morfina, por eso algunas veces su utilización no da buenos resultados, porque no hay una buena valoración previa de esa intensidad del dolor. Y el fentanilo, que es el rey, es el más potente, tiene varias vías, no todas las vías de administración, transdérmico, intravenoso, mucosa oral, sublingual, intranasal, estos últimos en el dolor irruptivo, oncológico, eso es de indicación Princeps, intravenoso para tratamiento de dolor agudo y posoperatorio, y el transdérmico en dolor crónico. Es un agonista muy puro, muy potente, de 50 a 100 veces más potente que la morfina. Tiene muy buena biodisponibilidad porque tiene alta solución en todo, lipídico, acuoso, elevada permeabilidad, si lo quieres poner por una vía epidural. En pacientes como todos los transdérmicos polimedicados facilita ese cumplimiento terapéutico y no precisa ajuste de dosis en insuficiencia renal porque carece de metabolitos activos. Eso es importante en estos pacientes que vosotros vais a tener que tratar, que tienen comorbilidades y que nos da estos fármacos todas esas posibilidades si sabemos cómo usarlos y cómo manejarlos. Las dosis equianalgésicas de los opioides serían estas, perdón por la voz y la nariz. Y ya veis que la buprenorfina, que ponemos 17,5, no existe esa dosificación, eso sería la mitad de un transdérmico, de un parche de 35 microgramos hora. Pero ya veis qué potencia analgésica, junto con el fentanilo, jurnista. El tramadol yo algunas veces, entre 200 y 300, también he podido pasar a un tercer escalón si la valoración de la intensidad del dolor es importante y además no me funciona. Con todos estos fármacos, si nosotros estamos dando uno de ellos y no tenemos una buena respuesta analgésica o tenemos muchos efectos secundarios, lo que podemos hacer es sustituir ese opioide potente por otro. Y podemos no solamente cambiar el fármaco, sino la vía de administración, oral transdérmica, parenteral, pero también podemos hacer otra forma de rotación, y es el uso concomitante de dos opioides mayores. Esto, yo no sé, pero la doctora Rodrigo creo que me apoyará que si hace un tiempo, no mucho, lo decíamos, nos podían tachar de herejes, de cómo vamos a juntar dos opioides mayores. Se está haciendo y se está funcionando porque su efectividad se basa en el sinergismo, en el polimorfismo genético, que ya diremos, pero sobre todo en el sinergismo. El punto está en que actúen sobre diferentes tipos de receptores y entonces con dos opioides a menor dosis, pero actuando de forma diferente, bueno, diferente no, en otros tipos de receptores podemos conseguir más analgesia con menos dosis o mejor analgesia con menos dosis, como las asociaciones que tenemos de un paracetamol y un tramadol. Con muy poca dosis hacemos un buen efecto analgésico y con menos efectos secundarios. Por eso quería comentaros un poco la base de la rotación, que es la empírica y de observación que hemos visto. Doy el fármaco, no me funciona, enseguida me hace efectos secundarios, pues voy a cambiarlo por otro. Y tener en cuenta cuando vayamos a cambiar estos aspectos farmacodinámicos, lo que decimos del polimorfismo genético. ¿Qué es un polimorfismo genético? Pues quiere decir que todos nosotros tenemos diferente concentración
de subtipos de receptores. No tenemos ninguno la misma concentración. Genéticamente es así. Con lo cual, por eso, a un paciente le puede funcionar muy bien un opioide y producirle analgesia y pocos efectos secundarios, y al otro paciente le damos el mismo, con la misma intensidad de dolor, incluso el mismo origen de dolor, y no le funciona igual. Esto también tiene relación con la tolerancia. La tolerancia es un fenómeno farmacodinámico de plasticidad neuronal. Es decir, si nosotros a un paciente lo sometemos crónicamente a un tratamiento con opioides, llega un momento que los receptores se cansan, se fatigan. Entonces, la rotación, el cambiar a otro que actúe sobre estos receptores, facilitará que no haya ese cansancio. Y la tolerancia también viene muy relacionada con la ocupación de receptores. Es decir, hay opioides que necesitan ocupar todos los receptores, como la morfina o el fentanilo, y estos cansan antes y producen antes la tolerancia. Por eso los dos fármacos que más rápidamente producen tolerancia es la morfina y el fentanilo. Y los aspectos farmacocinéticos que hemos dicho antes, la biodisponibilidad, cómo se elimina, cómo se metaboliza. Por tanto, en el tratamiento crónico con opioides debéis siempre valorar la intensidad de dolor, si hay una exposición previa a opioides, la edad, la patología, esas enfermedades, esas comorbilidades, la medicación que toma, que no le haga interacciones, saber que hay una gran variabilidad, por lo que hemos dicho, por el polimorfismo genético entre individuos intra e inter, y por tanto hacer siempre un seguimiento estrecho del paciente que le pongáis un opioide hasta que estabilicéis el tratamiento. Los efectos secundarios a corto plazo, pues ya me permitís que no os lo voy a decir porque lo conocéis todos. La somnolencia, la náusea, el vómito, pero a largo plazo se conocen menos y nosotros conocemos poco también, porque no hay muchos estudios hechos sobre ese seguimiento a largo plazo, que ahora ya llevamos muchos años tratando a un paciente de forma crónica con opioide. ¿Cuánto tiempo se puede tratar? Pues tampoco existe consenso. Meses, años, pues sentido común. El objetivo fundamental es el alivio del dolor. Una vez que se le controle el dolor, se pueda retirar el opioide, se retira. Si no, tendremos que hacer un seguimiento estrecho y conseguir pues una mejoría funcional, que no lo tengamos somnoliento, con mucho efecto secundario, con alteración cognitiva, y procurarle lo que queremos, una calidad de vida. Lo que sí sabemos que hay unos 3 efectos adversos a largo plazo que ya están más estudiados, que es la adicción iatrogénica. Tampoco hay mucho estudio, pero la adicción que nosotros hacemos al recetar. Entre 0 y 50, normalmente yo creo que entre un 1%, no creo ni que llegue al 2%, una adicción iatrogénica. Lo que sí sabemos son los factores de riesgo: sexo masculino, juventud, por supuesto, adicción a drogas y alcohol, trastorno mental asociado, ojo, en los pacientes con un síndrome depresivo mayor o un problema emocional no controlado, que es el opioide, es como poner el pie en el embrague de un coche, el motor no tiene ningún freno. El dolor en múltiples regiones, aquellas fibromialgias, y tras accidente de tráfico, que por si teníais intención de preguntármelo, ya os digo que no sé por qué, no os lo voy a poder contestar, quizá alguien de la mesa, pero ahí está, consignado, me imagino porque puede ser, pero no sé por qué. Alteraciones hormonales, eso sí que lo sabemos, hay una alteración del eje hipotálamo hipofisario gonadal, con lo cual hay disminución de la libido, impotencia funcional, y produce inmunopresión por alteración del eje hipotálamo hipofisario adrenal, más evidente con los más potentes, morfina y fentanilo.
no está demostrado con oxicodona, ni con hidromorfona, ni con buprenorfina, ni con metadona, ni con tapentadol. Todavía no hay estudios importantes del tapentadol por su juventud. Con lo cual, podríamos hacer con los opioides la regla del 10%. Va a haber un 10% de vuestros pacientes y de los nuestros que hagan una intolerancia múltiple, que no lo toleren, no toleren ningún opioide. Hay otro 10% que van a hacer una tolerancia muy rápida. Tendremos que ir subiendo dosis rapidísimamente porque hacen esa tolerancia genéticamente. Otro 10% que van a ser pacientes muy mayores, con mucha comorbilidad y que vamos a tener que ir dosificando poquito a poco, vigilando estrechamente esos efectos secundarios, y un 70% restante que son una delicia. Se lo podréis dar y será un buen tratamiento. Gracias.